Le titulé, como le digo, Reconociendo al Rey. Yo ya tenía el título, El principio del fin. Ya tenía ese título, porque cuando lo estaba trabajando, Dios me empezó a inquietar a algo diferente. Y lo volví a hacer. Lo volví a hacer, pero fluyó tan rápido. Yo no soy muy bueno para hacer predicaciones, para que sepa, ¿eh? Pero como me tardé como 1 hora y media, 2 horas más o menos haciéndolo. Ya para las 10 de la mañana yo ya estaba listo. Cuando usualmente nada más cuando pasarlo en la computadora me toma 1 hora o menos 1 hora. Entonces, pero sí. Pero fue algo muy hermoso y ese es muy hermoso. Pero vamos a entrar en la palabra. Como sabemos, hoy empieza lo que para nosotros es la Semana Santa, que para el pueblo judío es la Pascua. La Pascua, ¿no? Y en esta ocasión no coincide con el calendario judío y nuestro calendario la Pascua. Si no me equivoco, para ellos empieza este martes que viene, pues para nosotros empieza hoy. Que para el mundo cristiano también lo conocemos como la Semana Mayor, más como la Iglesia Católica, también lo reconoce, como lo que reconocemos nosotros, la Semana Mayor, la Semana Santa, la Pascua. Pero nada más como introducción para yo decir, que podamos entender cómo nace la Pascua, cómo surge la Pascua, que para nosotros vino a tomar otro matiz, otra cosa diferente, que viene, pero en fondo viene siendo lo mismo. Le voy a explicar. La Pascua nace cuando usted sabe que Dios le habla a Moisés y le ordena o lo manda a sacar el pueblo de Israel en Egipto. Y pues vienen las 10 plagas y toda la cosa. Y la última plaga, la muerte de los hijos, los primeros hijos, ¿cómo era la palabra? ¿Cómo es? Primogénitos, yeah, right. Los primogénitos. Los primogénitos, usted sabe que a ellos les mandaron a matar a unos borreguitos y con la sangre pintar el tindel de la casa o la puerta de la casa para que cuando el espíritu de la muerte pasara, los hijos de Israel no fueran tocados. Y eso, no voy a decir que ablandó el corazón del faraón, pero pues como que ya se dio por vencido, ¿verdad? Porque la misma Biblia dice que Dios endureció el corazón del faraón para que no dejara al pueblo de Israel salir. Pero bueno, el caso que esa noche, ese día, bueno, dijeron, bueno, ya, lárguense, váyanse. Y vino a ser como un día de independencia para Israel, para el pueblo de Israel. Salir del pueblo de Egipto o de la esclavitud donde estaban ellos. De ahí viene la Pascua, que realmente quiere decir Pascua, quiere decir pasar por alto o pasar de largo. Simplemente es una palabra hebrea. Entonces ya de allí, pasar de largo, pasar por alto, porque pasó el espíritu de la muerte y no tocó a los hijos de Israel. Y ya entonces, para nosotros, cambió un poquito con la muerte del Cordero de Dios, que viene, como le digo, que al fondo viene a dar lo mismo, que a través de la muerte de Jesús, Dios nos liberó del yugo o del peso del pecado que gobernaba el mundo. Ahora tenemos la opción o el privilegio de acercarnos a Jesús, ya santificados y justificados. ¿Ok? De allí viene la Pascua. Entonces, en ese tiempo empezaban las fiestas, eran unas fiestas. Era como le digo, es como un estilo de independencia, como para nosotros lo que es el 4 de julio aquí, ¿no? Digo para nosotros, porque siempre digo esto, porque vivimos en este país.
Tal vez usted y yo no hemos nacido en este país, pero pues vivimos en este país. Hay que bendecir a este país porque nos da de comer. Y hay que amarlo. Hay que orar por el presidente. Hay que orar por los gobernantes, porque no lo digo yo, lo dice la Biblia. Y hay que ser agradecidos también. Y voy a atreverme a decir, yo he escuchado mucha gente que este país. Bueno, hermano, si no le gusta, pues regrese a su país. Así de sencillo, ¿no? Porque hay que ser agradecidos, iglesia. Nos ha dado de comer. A mí me ha dado de comer más de 30 años. Chavito me trajeron. Y pues más que agradecido. Más que agradecido con este país. Bueno, a lo que quiero llegar es eso, que era como la celebración anual de la independencia de Israel de Egipto. Y para nosotros también los mexicanos sería como el 16 de septiembre, ¿no? Las celebraciones. Entonces, solo para darle el contexto, lo que estaba pasando en esos días cuando Jesús entra a Jerusalén. Y hay una profecía como aproximadamente 500 años antes de esta fecha que vamos a estar leyendo. Aproximadamente 500 años, una de las últimas profecías que se vinieron a dar antes de los 400 años de silencio. ¿Se recuerdan cuando lo vimos en la clase? Hace poco, hace como 4 semanas, vimos los 400 años de silencio. Entonces, antes de eso, el profeta Zacarías profetiza esto. Dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey viene a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Así. Y entonces, cerca de 500 años después, esta profecía se viene cumpliendo. Vaya al libro de Marcos, el Evangelio de Marcos. Marcos capítulo 11. Si no me equivoco, yo siempre me equivoco. 11. Marcos capítulo. Y déjenme decirles, son de las pocas relatos que los 4 evangelios presentan. Lo presenta Mateo, lo presenta Marcos, lo presenta Lucas y lo presenta Juan. El viernes pasado terminamos el evangelio de Juan. Y se recuerda que le dije que 90% del libro de Juan es único. 90% de lo que dice Juan solo lo dice él, no lo dicen los otros evangelios. En este caso, en este pasaje, los 4 evangelios presentan este relato. Entonces, quiere decir que es algo muy, pero muy importante para tomar en cuenta. Porque los 4 evangelistas lo presentan. ¿Ya lo tienen? No me equivoqué, Mateo 4, Mateo. Marcos 11. Dice: cuando se acercaban a Jerusalén junto a Betfage, se me dificulta mucho esa palabra. Cuando se acercaban a Jerusalén junto a Betfage y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos y les dijo: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis a un pollino atado, en el cual ningún hombre se ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis eso? Decide que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Ok, vamos a entrar con una, ¿cómo se llama? Con una leyenda. Es una leyenda judía. Dicen que había una leyenda basado la profecía de Zacarías, que en esos tiempos de fiestas de la Pascua, la mayoría de la gente que tenían un asno, un burrito, lo que viene siendo como una yegua más o menos, y un hijo que es un burro, ponían a estos animalitos enfrente de la casa, porque ellos sabían que
en cualquier momento el rey prometido o el libertador prometido iba a llegar. Como ellos conocían esta profecía de Zacarías, entonces la leyenda dice que supuestamente ellos ponían a sus animalitos enfrente de la casa porque en cualquier momento iba a llegar el rey, iba a usar uno de esos animalitos. Es una leyenda, no es bíblico. O por lo menos para los judíos puede ser algo que pues les bendice, ¿no? Entonces, y realmente, bueno, según la leyenda era justamente lo que pasó. Pero a lo que quiero llegar, mire, el primer punto que quiero enfatizar es, el título es Reconociendo al Rey. El primer encabezado es obedeciendo las instrucciones del Rey. Como iglesia, como cristianos que ya aceptamos a Jesús como Rey y Salvador de nuestra vida, el primer paso que tiene que dar todo cristiano es obedecer las instrucciones que da el Rey. Amén. Eso es muy básico. Y mire lo precioso. Estos hombres, estos dos discípulos, en ninguno de los cuatro, yo los leí, los cuatro relatos, no da el nombre de los discípulos que fueron por el animalito. No lo da. Es casi lo mismo que habla los tres. Uno más corto, el de Juan es mucho más corto. Pero bueno, a lo que quiero llegar es que todos dicen que mandó a sus discípulos, y a lo que quiero llegar y enfatizar es que estos discípulos obedecieron justamente a las palabras del Rey. La pregunta es, ¿usted es discípulo? ¿Es usted discípulo de Dios? Le estoy haciendo una pregunta. ¿No? Sí. Sí, usted y yo somos discípulos de Dios o de Jesús. Estamos siguiendo las enseñanzas de Jesús. Amén. Entonces usted y yo somos discípulos de Jesús. ¿Por qué? Porque estamos siguiendo lo que está aquí. Y entonces, si usted y yo somos discípulos de Jesús, sigamos las instrucciones. Me gusta como lo dice un predicador, las directrices de Jesús, las ordenanzas de Dios. A los dos discípulos se les ordenó que fueran a este lugarcito, a esta aldea donde estaba este burrito, este animalito, para que lo trajeran. Y justamente fue lo que hicieron. Para aplicarlo en nuestra vida, iglesia, vamos a hacer lo que dice la palabra de Dios. ¿Amén? Vamos a hacer lo que Dios nos manda a hacer. Y mire lo que dice en el 3. Y si alguien os dijere, ¿por qué hacéis esto? Decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Y fueron y hallaron el pollino atada fuera de la puerta en el recodo del camino y lo desataron. Caminemos conforme a las ordenanzas de Dios. Caminemos conforme a las ordenanzas de la palabra de Dios. Y dice en Santiago dice Santiago, pues pero no sean hacedores de la palabra y no, sean hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. Dice el libro de Santiago, que no seamos solo oidores de la palabra, sino también hacedores de la palabra. Amén. Porque justamente esa es la enseñanza que da para estos dos discípulos. Hicieron lo que les fue mandado a hacer. Y dijeron lo que les dijeron. Dijeron lo que dijeron. ¿Cómo se dice? I'm gonna say it in English, dice el gabacho. They said dijeron lo que les dijeron que dijeran. Algo así, ¿no? ¿Verdad? Sí. Les dijeron lo que les dijeron que dijeran.
O sea, hicieron las instrucciones a la pie de la letra. Lo hicieron así cabalito. Porque les preguntaron, pues sí, y se entiende. Cuando una persona tiene a su animalito allá y alguien viene, un desconocido, lo empieza a desatar, oye, ¿te lo vas a robar o qué onda? Y dijo, no. Les preguntaron, ¿por qué están haciendo esto? ¿Por qué están desatando al animalito? Es algo aquí poderoso, iglesia. Algo poderoso aquí. Mire lo que dice ahí. Vamos a volver a leerlo. Dice, y fueron, y en el 3, y si alguien os dijere, ¿por qué hacéis eso? Decid que el Señor lo necesita y luego lo devolverá. El poder de la palabra de Dios. Porque ellos dijeron lo que Jesús dijo que dijeran. Entonces, iglesia, nosotros tenemos que decir lo que nos ha sido mandado decir. La palabra de Dios. Cuando usted y yo decimos la palabra de Dios, algo grande y poderoso pasa. ¿Por qué? Porque la palabra es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos, que penetra hasta el alma y las coyunturas. La palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios tiene poder. Cuando Dios suelta una palabra, cosas grandes suceden. Y eso, miren, no les causó problemas. Lo único que dijeron es, porque el Señor lo necesita y después lo va a devolver. Ah, ok. Me imagino que no cuestionaron. ¿Cuál Señor? Oye, ¿cuál Señor me estás diciendo? Tú no te llevas nada, tú dejas al animalito aquí. Pero no, porque la palabra de Dios tiene poder. Amén. Vamos a seguirle. Mire, dice en el 5 dice, y uno de los que estaban allí les dijo, porque perdón, ya pasé ahí. Es que tengo las dos versiones de Mateo y Marcos. Y vamos a seguir. Y accedieron y fueron a hacer lo que Jesús les dijo que hicieran. Ya vamos al sexto, al versículo 7. Y trajeron al pollino el pollino a Jesús y echaron sobre ellos sobre él sus mantos y se sentó sobre él. Mira, recapitulando la historia, Jesús los manda para traer el animalito, traen el animalito y empieza, como lo conoceríamos nosotros, la procesión o el desfile o la algarabía. Iglesia, en ese entonces, en esas fiestas había muchísima gente. Se estima, es una estimación. Y después, si quiere, me preguntan cómo estiman supuestamente los teólogos, cómo estiman cuánta gente hubo. Aproximadamente en ese entonces se piensa que estuvieron cerca de 2 millones de personas en Jerusalén. Lo más probable es que las 2 millones de personas no estaban, pues en los alrededores no estaba Jesús, pero de lo que había allí sí había muchísima gente. Muchísima gente, porque recuerde, la ordenanza de los judíos es que tenían que venir a adorar a Jerusalén durante la fiesta de las Pascuas o la Pascua. Entonces había muchísima gente en ese lugar. Ahora que empieza el desfile de reconocimiento al rey, ellos estaban esperando a un rey político. Recuerde que en ese entonces el pueblo o el ejército, el gobierno romano estaba gobernando Israel. Sus gobernantes no eran judíos o no 100% judíos. Estaban siendo gobernados por Roma.
Y entonces el pueblo de Israel estaba esperando a alguien que los libertara de la opresión o del yugo, como se dice, de Roma. Y la gente pensó que Jesús era esa persona, la cual lo es, pero no en el punto de vista que ellos querían o que estaban esperando. Ellos estaban esperando un libertador político. Y Jesús no vino a libertar en sí, en la política, vino a libertar de la opresión del pecado que nos tenía o que tenía la humanidad. Amén. Es lo que Jesús vino a hacer y también traer libertad de la opresión del pecado. Y mire lo que dice ahí. En el versículo séptimo, dice: y trajeron el pollino a Jesús y lo echaron sobre él y sus mantos, y se sentó sobre él. Se lo prepararon. Le prepararon al animalito, le echaron sus mantos, que lo más probable, dicen los teólogos, era como el talit, ese manto que usan los judíos, y se lo echaron al burrito para que Jesús se sentara, reconociendo lo que Jesús es. Escuche bien, es reconociendo lo que Jesús es. Jesús es rey. Es el rey del universo, es el rey de nuestra vida y es el rey de todo lo que pueda existir. Y mire, sigue diciendo así. Y cuando Jesús empieza a caminar, o cuando empieza el desfile, algo hermoso pasa. Algo hermoso. La gente empezó a dar voces de júbilo. Justamente lo que dijo Zacarías, ¿verdad? Justamente lo que dijo Zacarías, se lo vuelvo a leer. Dijo: alégrate, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey viene a ti. Empezó la gente a contentarse, reconociendo a Jesús como lo que Él es: Rey y Salvador, Rey de nuestra vida, Rey del universo. Y mire lo que sigue diciendo aquí. Dice así, en el libro de Mateo da un poquito más de información, solo un poquito, diciendo así. En el Mateo, es que se me atraparon las notas, pero en el libro de Mateo, versículo 4, no le puse el capítulo. Todo aconteció, dice, todo aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, aquí tu rey viene a ti, manso, sentado sobre una asna, sobre un pollino, su hijo de animal de carga. O sea, lo que estaba pasando en ese momento era para que lo que el profeta Zacarías había profetizado aproximadamente 500 años antes se estaba cumpliendo. Se estaba cumpliendo en ese momento, cuando la gente en su júbilo, en su contentamiento, acompañaban a Jesús para entrar a Jerusalén, diciendo esto, mire lo que decía en el 8. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y les los tendían por el camino. Y los que iban delante y los que iban detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. O sea, diciendo: salva. La palabra Hosana es una palabra hebrea que quiere decir salva. Dice: salva, bendito el que viene en el nombre del Señor. Sin querer o sin saber, o tal vez sin alguna intención, ellos estaban declarando que Él venía de parte de Dios.
o era el representante de Dios ahí en la tierra en ese momento, ¿no? Entonces, mire lo que sigue diciendo en el 10. Bendito el rey de nuestro padre David que viene. Hosana en las alturas. Hosana en las alturas. Bendito es. Sabían que el heredero, el Mesías, el libertador de Israel venía del linaje de David. Entonces, cuando este pueblo empieza a clamar, a decir esas cosas, algo precioso pasa. La euforia, el contentamiento embarga toda la ciudad o toda la gente y empiezan a decir sin querer, tal vez sin la intención de todos que estaban cumpliendo la palabra profética que se dio 500 años atrás. Qué lindo, ¿no? Qué lindo. Y mire, y vamos hay algo aquí que me quiero recalcar y quiero regresar un poquito atrás. Cuando le trajeron el pollino a Jesús, se lo prepararon. Se lo prepararon. Qué privilegio para ese animal que Jesús lo usara para entrar a Jerusalén. Qué privilegio para ese animalito cual nadie, porque lo dice uno de los evangelistas, que nadie lo había usado para ningún tipo de carga o no lo había usado nadie, virgen en pocas palabras. Entonces, qué privilegio es que ese animalito se llevó a Jesús para entrar a Jerusalén. A lo que quiero llegar, iglesia, ¿cuántos de nosotros nos gustaría llevar la palabra de Dios? Porque hay algo que nos ha sido encargado. Hay algo que Jesús nos encargó. Es ir y hacer discípulos a las naciones, predicándoles el evangelio. Este burrito este animalito hizo una función. Usted y yo tenemos una función. Se nos encargó una función, es de predicar el evangelio. Amén. Usted y yo tenemos ese mandato, esa ordenanza que tenemos que cumplir. Este animalito hizo lo que el propósito de su vida, llevar al maestro, llevar a Jesús a Jerusalén, que entraran juntos. Pero usted y yo tenemos que hacer lo que Dios nos mandó a hacer, el propósito de Dios que nos encargó. Aquí hay algo, que cuando nosotros le damos a Dios y obedecemos a Dios, mejor dicho, y cumplimos el propósito de Dios en nuestra vida, algo grande pasa. Yo lo relaciono con el cumplimiento del trabajo de este animalito. Él cumplió el propósito por la cual él nació. Él nació para que entrara, para que llevara cargado a Jesús y entraran a Jerusalén. Usted y yo tenemos un propósito. Tenemos un propósito que Dios nos ha encargado. Es de llevar su palabra. De llevar su palabra al que no le conoce. Entonces, iglesia, seamos como el burrito. O seamos como este animalito. Que cumplamos el propósito de Dios en nuestra vida. Les vuelvo a repetir. El propósito del animalito era que cuando naciera, creciera un poquito y en su debido tiempo cargara a Jesús y entraran a Jerusalén. Usted y yo hemos nacido de nuevo. Amén. Y
tenemos un propósito. Si lo quiero decir a los jóvenes, Dios les tiene un propósito. Les tiene un propósito. There's a reason why you are here. Hay una razón por la cual tú estás aquí. There's a reason. Hay una razón. You're not here just because. No estás aquí solo el por qué. You're here because God has a purpose in your life. Dios tiene un propósito para ti. No lo dejes ir. No lo dejes ir. Como este animalito cumplió su propósito. Pero aquí va. Depende de tu corazón. Depende de nuestro corazón que ese propósito se vaya a ir cumpliendo. Es lo que me estaba hablando Dios en esta mañana, cuando le digo que me cambió todo el mensaje. Y lo cambió por a través de un canto de nuestro amigo Daniel Monroy. Me pediste el corazón, se llama el canto. Cuando eso vino a mi mente, digo, Señor, sí es cierto. Podemos estar en la iglesia. You can be in church, but you can be here and you're like, I'm fine in church. Estoy bien en la iglesia. But God wants your heart. Dios quiere tu corazón. Dios quiere moldear tu corazón. Dios quiere moldear nuestro corazón para que ese propósito se cumpla. God is not going to accomplish His purpose in your life if you don't give your heart to Him. Dios no va a cumplir su propósito si no le das tu corazón. Cumple tu propósito. Que Dios cumpla el propósito que tiene para ti. Le voy a repetir. Va a ser por medio de tu disposición. Va a ser por medio de tu disposición de decirle: aquí está mi corazón. Yo puedo ser como ese animalito que Él cumplió su propósito. Y yo en lo personal, quiero cumplir el propósito de Dios en mi vida. Gloria a Dios. Iglesia, Dios está pidiendo en nuestro corazón. Dios está pidiendo. For some reason I'm thinking in English. Por alguna razón estoy pensando mucho en inglés. ¿Alguien no habla español aquí? Surrender your heart to God. Rinde tu corazón a Dios. Rinde tu corazón a Dios. No hay otra forma que ese propósito se cumpla si no le rindes tu corazón a Dios. Seas tú joven, seas tú mayor, seas quien seas. Si tu corazón no está rendido a los pies del Rey, ese propósito no se va a cumplir. Y te puedo decir, como lo dice el libro de Jeremías, yo sé cuáles son los planes que tengo para ti. Planes de bien, dice la palabra. Dios nos tiene cosas preciosas, iglesia. Vamos a rendirnos a Él. Y Él, cuando estaba entrando a Jerusalén, la gente daba voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el Rey de nuestro Padre David, que viene, Hosana en las alturas. Imagínense cuánta algarabía, cuánta emoción, cuánto alboroto, pero un alboroto lindo, precioso, que mínimo me imagino, no sé, voy a lanzar un número, 30,000 personas, 40,000 personas diciendo lo mismo.
salve, oh rey, salve, hijo de David, salve en las alturas. Y justamente lo que estaba pidiendo el pueblo de Israel era justamente lo que estaban recibiendo, la salvación. No en la forma que ellos querían, pero lo que estaba pasando. Estaba llegando el Salvador a Jerusalén, el principio del fin, que unos días después, ¿qué iba a pasar? Iba a ser crucificado y muerto. Entonces, iglesia, demos nuestro corazón. Me pregunto por qué estoy diciendo esto mucho. Vamos a seguir. Yo quiero ya terminar. Vaya al libro de Apocalipsis. Esto es lo que había preparado. Creo que me estoy entercando yo con sacar mi predicación y no lo que Dios quiere que yo diga. Vaya al libro de Apocalipsis, en el último libro de la Biblia, Revelations en inglés, Revelaciones o Apocalipsis, capítulo 19, los versículos 11 al 15. Vamos a ver la gran diferencia. A veces cuando te enclavas estudiando algo, se te queda aquí mucho. A veces es lo que uno quiere sacar. Y a veces yo siempre digo que cuando te metes mucho, no dejas que el Espíritu Santo hable o tenga que hacer lo que tenga que hacer, ¿no? ¿Ya lo tiene? Nada más para el contexto. La profecía de Zacarías es que el Mesías, el Salvador prometido, iba a llegar sentado en un animalito en son de paz. Era la tradición. Cuando entraba un rey en uno de esos animalitos, es que venía en son de paz, no como lo hacía Alejandro el Magno. Cuando Alejandro el Magno entraba en las ciudades conquistadas, entraba con un desfile pomposo, grande, bonito, con un caballo pura sangre, de lo más precioso. Los césares hacían lo mismo. Y Jesús no entró así. Él entró humilde, entró con un corazón sencillo, recibiendo la gloria, recibiendo el reconocimiento, sí. Pero hay algo, iglesia. Él entró así, pero hay una profecía que aún no se cumple, que esperemos en el Señor verla, o si no, ser partícipes de ella. Es la que vamos a leer en Apocalipsis. Dice así: vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia él juzga y hace guerra. Sus ojos son como llama de fuego, en su cabeza tenía muchas diademas, y tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él mismo. Está vestido de vestiduras teñidas de sangre, y su nombre es llamado la Palabra de Dios. La Reina Valera 60 dice el Verbo de Dios. Los ejércitos en el cielo le seguían en caballos blancos y vestidos de lino fino, blanco y limpio. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las guiará en cetro de hierro. Él pisa el lagar del vino del furor y la ira de Dios Todopoderoso. Jesús, en su nacimiento y a la entrada a Jerusalén, cumplió la profecía de Zacarías, que entró a Jerusalén, llegó a su pueblo manso y humilde. Pero hay una profecía que aún no se cumple, iglesia: el regreso de nuestro Rey. Que esta ocasión no va a regresar en un animalito de esos
hijos de carga. Va a venir en un caballo blanco. Va a venir montado en un caballo poderoso, majestuoso, Rey de gloria, en su esplendor de lo que Él es, el Rey del universo. La pregunta es, iglesia, ¿usted está listo para esa llegada? ¿Usted está listo para recibir a ese Rey de gloria? Déjeme decirle que puede pasar en cualquier momento a través de su venida o nos mande llamar. A lo que quiero llegar con eso es: el encuentro puede pasar en cualquier momento. Ese encuentro maravilloso puede pasar en cualquier momento. Y mire esto: Dios cumplió su promesa, o lo que profetizó, o lo que Él habló a través del profeta Zacarías. La pregunta es: ¿usted cree que no va a cumplir esta? Va a cumplirla. Va a cumplirla. Porque Él es fiel y justo en su palabra. Póngase de pie. Santo Dios. Iglesia, por eso yo le dije que Dios me cambió bastante el mensaje. Yo venía preparado más para el día, el domingo de Ramos, la entrada triunfal. Pero lo que Dios me habló muy fuertemente es que el propósito de Dios se cumpla en tu vida. Que lo que Él diseñó para ti se cumpla. Pero ¿sabes quién va a cumplir o va a ser el protagonista en ese cumplimiento? Tú, usted, yo. Me refiero, si no te dispones a Dios, no entregas tu corazón a Dios, no entregas tu voluntad a Dios, ese propósito tal vez no se cumpla. Le vuelvo a repetir: el animalito cumplió su propósito. Tal vez después de eso lo usaron para montar carga y para otras cositas, pero cumplió su propósito. Yo sé que Dios tiene propósitos para cada uno de nosotros, tanto en la área espiritual, así como en el área secular. Yo siempre motivo a los jóvenes: necesitamos pastores, necesitamos maestros, necesitamos todo eso, pero también necesitamos doctores, abogados. Todo eso lo necesitamos también en el ámbito del cristianismo. Entonces, que esos dos propósitos, ¿cómo nos encantaría tener pastores con estudios de doctor, ingenieros, arquitectos, maestros de la escuela dominical que sean arquitectos, que sean gente muy preparada? A lo que quiero llegar a la iglesia es: si le entregas en tu corazón a Dios, yo estoy plenamente seguro que Él cumplirá el propósito que tiene para ti. Vamos a orar. Padre, gracias. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por Toma mi corazón, es tuyo. Espíritu Santo, trabaja en los corazones en este momento. Vida ofrezco. Ahora es tu tiempo, Espíritu de Dios. En amor y santidad. Si usted desea pasar aquí al frente, Toma mi yo corazón. siempre lo digo, el altar no son solo para la gente que dice estoy en pecado. El altar es el
Dios. corazón es tuyo. Toma mi corazón, Espíritu de Dios, es tuyo. trabaja en los corazones, Señor.